Muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos hoy la parte final de un apasionado y apasionante recorrido por las ideas, la creación y la emoción radiofónicas. Llegamos al último día de trabajos de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Nuevas preguntas, nuevas respuestas e innumerables posibilidades para la creación. Sean todos y todas bienvenidas a este viernes de cierre de Bienal, pero de inicio de nuevos proyectos e ideas. Saludamos desde el Teatro de las Artes en la Ciudad de México a todos aquellos que siguen las actividades del programa académico de la Bienal a través de www.bienalderadio.gov.mx. Daremos inicio a la quinta mesa redonda, que promete ser muy interesante. Quiero recordarles que tienen oportunidad de formular sus preguntas aquí en el Teatro de las Artes por medio de papeletas y presentarlas al final de la exposición, y a su vez a nuestros amigos en Internet que nos siguen en vivo. Háganlo a través de la cuenta Twitter de la Bienal Internacional de Radio, @bienalradio, o a través del hashtag Bienal Radio. El título de esta cuarta y última mesa redonda de la Bienal es Radioarte, Sonido y Cuerpo. En esta mesa participan el maestro Emiliano López Rascón, el maestro Tito Rivas de México y el maestro Fabián Raca de Argentina, además de la doctora Janete Iljauli de Brasil. Como moderadora de esta mesa, la doctora Perla Olivia Rodríguez. Para todos ellos, un aplauso, por favor. La doctora Perla Olivia Rodríguez es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace 14 años es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha diseñado y producido series radiofónicas, televisivas y multimedia con fines educativos y culturales. Ha creado y coordinado programas de formación y capacitación presencial y a distancia a nivel nacional e internacional en los ámbitos del diseño y producción de series radiofónicas, así como de la documentación sonora, audiovisual y multimedia. Tiene la palabra la doctora Perla Olivia Rodríguez. Gracias. Buenos días. Me honra participar en la 10ª Bienal Internacional de Radio. Agradezco de corazón esta invitación a Radio Educación y a los organizadores de la Bienal Internacional de Radio. El radioarte es un género que se ha conocido, escuchado y diseminado en México y en diversos países de América Latina gracias a la Bienal Internacional de Radio. De hecho, una parte de los creadores radiofónicos que se reúnen cada 2 años en este importante foro se sumaron a la Bienal por el interés y la curiosidad en torno a las posibilidades artísticas del sonido a través del radioarte. Sin lugar a dudas, este género ha expandido el medio radiofónico. Por ello, el radioarte es el tema obligado de la reflexión cuando hablamos de los nuevos escenarios del medio radiofónico. Y es que el radioarte cambia la forma de concebir la radio, ensancha las posibilidades del medio y explora las infinitas opciones que tiene el lenguaje sonoro. Ahora que veo aquí reunidos a tantos estudiantes, quisiera comentar que creo firmemente que cuando un estudiante de radio conoce y experimenta las posibilidades artísticas que ofrece el sonido, desde sus primeros cursos en la carrera de comunicación, su concepción de la producción radiofónica cambia, ensancha y enriquece la calidad de la producción. Celebro que se dedique una mesa a la reflexión de este género radiofónico. Por ello, me honra moderar esta mesa donde contamos con la presencia de creadores de Argentina, Brasil y México. En esta mesa, que ha sido denominada Radioarte, Sonido y Cuerpo, tengo el honor de contar con la presencia de destacados creadores y promotores del radioarte en 3 países. Se trata de gente que ha reflexionado, experimentado, ha impartido cursos y talleres y que ha tenido como leitmotiv de su vida la creación artística, el radioarte. Cada uno de ellos expondrá desde su perspectiva la situación del radioarte en su país, para aproximarnos a conocer qué es lo que está sucediendo.
Al final, desarrollaremos una ronda de preguntas en las que la participación de todos ustedes y del público que nos sigue a través de Internet será fundamental. Quienes están aquí en la sala, les pido que comiencen a escribir sus preguntas cuando vayan escuchando a los ponentes en las papeletas que estarán a su disposición. La gente que nos sigue por Internet puede participar enviando por correo electrónico o por Twitter sus preguntas y el hashtag que tenemos es Bienal de Radio. Para iniciar esta interesante mesa, tengo el gusto de presentar a Emiliano López Rascón. Emiliano López Rascón es creador sonoro y radiofónico. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Es también filósofo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue certificado en diseño sonoro por Meyer Sound. Es autor de más de 35 obras de radioarte. En los certámenes de la Bienal Internacional de Radio ha obtenido 2 veces el primer lugar y con 9 premios y menciones es el creador que más premios ha recibido en este concurso. Es ganador del concurso de creación radiofónica convocado por el IEN, Ministerio de Cultura de España y de Radio Clásica. Esta obra se estrenó en el Festival de Música Contemporánea de Alicante y representó a Radio Nacional de España en el Prix Italia de 2008. Ha realizado 2 curadurías de arte radiofónico y un encargo para el Festival Transitio MX 2.0. Es autor de Balón Babel. Publica la columna Oír y Venir en la revista Etcétera. Ha colaborado también en las revistas Nexos, Paréntesis, Pauta y Rúbrica. Escuchemos a Emiliano López Rascón. Muchas gracias, Perla. Gracias a mis compañeros de mesa. Gracias a los autores paternales y maternales de esta mesa y particularmente a los organizadores de la Bienal y a su consejo académico, a José Iges, a Hilda Saray y a todos ustedes por estar aquí escuchándonos. En primer lugar, tendría que hacer un primer ejercicio de articulación de este cuerpo para intentar acercar algunos enunciados que andan volando aquí. Por un lado, esta mesa se llama Radioarte, Sonido y Cuerpo, lo cual nos lleva a temas profundísimos y que atraviesan todas las distintas tradiciones y géneros y expresiones del arte sonoro en radio, arte radiofónico o radioarte, como quiera que se le quiera llamar y lo que se nos ocurra. En la que lo único que quisiera decir para no frustrar a quienes venían atraídos por este título es que sin duda la voz sería la manifestación y la extensión del cuerpo, así como el radio puede ser la extensión de la voz. Yo quisiera nada más apuntar o sugerir que desde el principio la radio ha llevado la voz más allá del cuerpo. Piensen ustedes en cualquier otra extensión de nuestra corporalidad y nada originado en el interior de nuestra respiración, de nuestras células, llega tan lejos como es la voz. La extensión desde el principio de todo esto ha sido a través de la palabra y del canto, la radio. Pero nada más quisiera apuntar que es quizá en el radioarte donde la voz puede llegar más allá de la palabra y el canto. Hay un aspecto de la voz y hay un aspecto del cuerpo que llega y traspasa las clasificaciones o las gramáticas o las estructuras musicales cifradas en partitura de la voz, del canto y de la palabra. Solo sugerir que es el radioarte el que ha llevado la voz, que no es canto o es otro canto y que no es palabra o es otra palabra, más allá, mucho más allá de las fronteras del cuerpo. La siguiente pregunta que yo haría ¿es el radioarte iberoamericano un cuerpo? ¿Conforma un cuerpo? ¿Está articulado?
tiene una interrelación entre los distintos órganos, o es un cuerpo sin órganos, como lo sugería Antonin Artaud. Es un cuerpo que es pura luminosidad, que es pura intensidad, es un cuerpo no reductible a una gramática, es un cuerpo que dialoga entre sí, es un cuerpo que se escucha. Somos los distintos creadores del arte radiofónico, no solo meros exponentes, no solo somos activos, sino también somos receptivos, escuchamos a los otros. ¿Cuáles son esos espacios en los cuales este cuerpo se nutre y se recrea? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos sistemáticamente. Yo quisiera ser más optimista respecto a la capacidad de diálogo, pero parecería que al narcisismo contemporáneo expresado en el paroxismo del selfie, todos los creadores estamos quizá mucho más atentos a lo que estamos haciendo nosotros mismos, y eso en parte es necesario, y eso en parte es justo, y eso en parte tiene que ser así. Pero quizá hay una autoabsorción, hay una autorreferencia permanente y en la cual nos cuesta trabajo dialogar entre nosotros, nos cuesta trabajo escucharnos y nos cuesta trabajo quizá todavía más confrontarnos con apertura y honestidad. Pero sí creo que sí hay rasgos que vinculan al radioarte iberoamericano. Yo quisiera referirme básicamente a 3 espacios que nos han dado como estas posibilidades de dialogar y que hoy se manifiestan gracias a las nuevas tecnologías y a la disposición de las herramientas que nos proporciona Internet, nuevas posibilidades, y quizá nunca como hoy ha sido posible no solo escucharnos en Iberoamérica entre nosotros, sino que nos ha sido posible escuchar muchos sonidos del mundo, muchas expresiones que por supuesto trascienden el ámbito del arte radiofónico y nos llevan a improntas como mapas sonoros que están a lo largo del mundo, redes de aficionados a grabar soundscapes, expresiones que vinculan sonido con flash y animaciones multimedia, etcétera. Si tenemos un referente fuerte de un cuerpo, de una tradición, sin duda lo encontramos, por ejemplo, en la Escuela Francesa de la Música Concreta, que tiene no solo un paradigma filosófico detrás, que es la fenomenología de Husserl, estudios, prácticas, laboratorios, centros académicos, certámenes, una cadena de rupturas, una cadena de reinterpretaciones, de actualizaciones, de ramificaciones, pienso en los nombres de Schaffer, de Luc Ferrari, de Henry, en fin, de Michel Chion, que han hecho distintas prácticas y teorías al respecto de su trabajo. Eso es un cuerpo. Eso es un paradigma de cuerpo. Y el cuerpo, y la pregunta es, ¿y nuestro cuerpo tropicalizado, y nuestro cuerpo hispanoamericano, dónde está? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿A qué suena? ¿Tiene un mismo sabor? ¿Tiene una misma fisonomía? ¿O es más bien un cuerpo un tanto parkinsoniano, un cuerpo un tanto vagabundo por ahí, por las calles, un cuerpo que suelta gritos de merolico, un cuerpo que no alcanza a articularse, o es un cuerpo bebé, o es un cuerpo prematuramente decrépito? Yo creo que no hay una sola respuesta, yo creo que depende de qué se oiga, desde qué esquina se oiga, porque así como el sonido es multidireccional, también todo punto de escucha siempre quita o edita otros posibles puntos de vista. Yo quisiera referirme entonces al paradigma de la Bienal Internacional de Radio, que, como bien decía Perla, no podemos explicar el radioarte en Iberoamérica, al menos yo no me explico mi trabajo ni mi trayectoria, si no es por estas 10 ediciones, por estos 20 años. Lo que ha venido aquí a constituirse es precisamente un punto de materialización, un punto de condensación de
de expresiones creativas que estaban dispersas por muchos lados, que han tenido previamente puntos de contacto, sin duda, antecedentes, que han tenido influencias, es decir, el trabajo de Julio Estrada con Doloritas es previo incluso al surgimiento ya era un premiado del concurso del CDMC y Radio Clásica desde 1992. Y si nos vamos más para atrás, tenemos el efímero pero brillante y fundamental movimiento estridentista con algo nada más y nada menos que es que la primera transmisión de radio en México comercial, que es la del Universal, la Casa del Universal, la Casa de la Radio, en 1923, inicia con una pieza de poesía radiofónica vanguardista que con toda justicia y legitimidad podemos llamar radioarte, ¿no? Entonces los pasos de Bebé ya estaban dados. Luego quién sabe qué tantas cosas han pasado. La Bienal Internacional de Radio es uno de estos puntos. Ahora trataré, para cerrar, de atar todo esto a experiencias transmedia para que podamos finalmente acuerpar esta serie de ideas. Y no tengo más que ser autorreferente, perdónenme ustedes, porque yo soy un practicante de todos los vicios que denuncio. Entonces, yo tengo que referirme a la experiencia ahorita de Balón Babel, que es una experiencia que considero de alguna manera multimedia, no sé si transmedia, que se está transmedializando mucho más allá de lo que yo hubiera esperado, no en las dimensiones ensoñadas y fantaseadas, ¿no? Pero si uno no piensa que su bebé va a ser grande y hermoso, entonces mejor para qué lo tiene, ¿no? Balón Babel es la segunda edición el esfuerzo no artesanal por hacer una pieza en la cual se sincronicen una cantidad de relatos, la mayor cantidad posible de relatos frente a un mismo hecho visual. Y yo encontré en 2006, viendo un partido del Mundial, que nada como el fútbol tenía o era al mismo tiempo poseedor de tantas narraciones sincronizadas sobre una misma acción. El hombre en la luna fue en un idioma y fue en inglés, y la inauguración de los Juegos Olímpicos tiene demasiados puntos flotantes de atención para sincronizar una sola acción. En cambio, un balón es una batuta de un concierto babélico de voces, donde en chino, en catalán, en inglés, en distintas modalidades de inglés, en distintos estilos, en distintas formas, se narra exactamente lo mismo. Como el despertador me dice que ya acabaron mis 10 minutos y no quiero robarles más, les quiero decir que en www.balonbabel.net están los testimonios de esa experiencia, y donde de lo que se trata es de atar música posiblemente, pero sobre todo distintas narraciones de un segmento, el segmento final de esta última Bienal, en la que participaron 35 aportadores, y que creadores hicieron 6 piezas originales para ese mismo segmento y se hicieron 5 remixes. Las derivaciones y explicaciones y posibilidades de todo esto están abiertas. Es una obra abierta, es una obra multimedia, es una obra interactiva. Y así como esa experiencia, yo pues consigno también la experiencia de 72 migrantes, consigno la experiencia de Reconocer, y todo esto nada más para hacer una mención y un enunciado para todos aquellos curiosos de cuáles pueden ser las manifestaciones actuales del arte sonoro en radio, pero con una expansión multimedia y posiblemente transmedia, en la medida de que cada uno de los participantes se apropie de esos relatos, porque muchas de estas son obras también abiertas a la participación de quien así lo quiera hacer. Gracias. Gracias, Emiliano. Las reflexiones de Emiliano son parte del espíritu de la Bienal de Radio, ese intercambio de ideas, de reflexiones, de proyectos. Emiliano nos ha dicho que precisamente el radioarte es un viejo nuevo género en México, que se ha potenciado gracias a la Bienal de Radio.
Además, ha puesto en la mesa la reflexión y seguramente ustedes ya están pensando en algunos comentarios o preguntas que formularle en relación con proyectos que él cotidianamente impulsa. Emiliano es un incansable creador de radioarte. Después de escuchar esta presentación, ahora tengo el honor de presentar a Fabián Raca. Fabián Raca trabaja desde 1989 de modo independiente y autodidacta en la experimentación sonora, arte de radio, improvisación musical, grabación de campo, escucha profunda, diseños de bandas de sonido para teatro y publicidad, entre otros temas. Es el impulsor de Carbono Proyecto, un espacio autogestionado para reunir, difundir y desarrollar esos temas de los que he hablado. Sus obras sonoras han sido publicadas por sellos de Argentina y España. La pieza Screen Murmurs fue seleccionada como parte del Festival 60x60 de Nueva York y ha hecho presentaciones de sus trabajos en diferentes lugares de Argentina y México. Ha publicado trabajos en revistas como Music Works de Canadá y The Journal of Acoustic Ecology y en una compilación denominada Anthology of Essays on Deep Listening. Su obra ha sido reseñada por diferentes medios gráficos y virtuales de Argentina, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, España, México y Brasil. Fabián, bienvenido a México. Veamos. Su hijo era un ciervo adicto y usted lo mató. Lo descuartizó, lo picó fino, muy fino. Lo metió en pequeñas bolsitas de nylon, las ató a cañitas voladoras que fueron disparadas hacia la nada. ¿Se puede saber por qué hizo eso, Pérez? Porque los angelitos van al cielo hasta sin bautizar. Usted está loco, Pérez. ¿De dónde sacó esa pavada? Me lo dijo el padre. Buenos días. Antes que nada quisiera comenzar con un profundo agradecimiento a los organizadores y autoridades de la Bienal por haberme invitado a participar de este evento. El título de la exposición se refiere a una experiencia propia, pero también compartida con otras personas en diferentes etapas, relacionada al arte de radio en La Pampa, provincia del interior de Argentina donde nací y vivo en la actualidad. Yo crecí en un pequeño pueblo al norte de la provincia, creo que ahí se ve, se llama Realicó, donde viví entre mediados de los 60 y mediados de los 80 hasta finalizar el secundario. Salvo por la aceleración de los últimos años con la llegada de Internet y la expansión de las cadenas radiotelevisivas centrales, en La Pampa los cambios se fueron dando mucho más lentamente que en otros sitios más urbanos. La televisión llegó en 1978 y hasta entonces el medio principal era la radio de AM, situación que se extendió por bastante tiempo más. Encontrarse con información en ese contexto sobre músicas y pensamientos innovadores era muy difícil, a cuentagotas, y en general había que imaginárselos. Por ello, cuando ya vivía en Santa Rosa, ciudad capital de la provincia de unos 95.000 habitantes para aquel entonces, cerca de 1988, enseguida quedé maravillado con la puesta al aire de una de las primeras radios FM de la provincia, la BDC 107.1 MHz, Banda del Ciervo. Precisamente de eso que escucharon al principio es uno de los jingles de los inicios de aquella época. Allí se difundía como lo más normal lo que en otros medios pampeanos de la época era una rareza, una emisora que pasaba todo el día rock, jazz, blues, progresiva, algo de folclore latinoamericano, con programas donde había muy buena poesía, literatura un tanto extraña para mí, donde se hablaba con un ritmo que no existía en los medios convencionales, con otra visión política más comprometida socialmente, pero que sobre todo mostraba como la irrupción de las FM en general, que era posible hacer radio sin ser un profesional del medio, algo más comunitario.
En este caso puntual había un margen de libertad para las ideas propias muy superior al de cualquier emisora. Me acerqué a la radio y al poco tiempo ya tenía un programa que iniciamos con un grupo de amigos de la universidad, donde estudiaba geología y recursos naturales renovables. El nombre del programa era El Llamado y fue una especie de ensayo liberador, desbordado de ideas creativas muchas veces más caóticas que inteligibles, pero donde lo que más importaba era lograr un estado de alta energía y transmitirlo a través de la performance, mediante ejercicios de radioteatro improvisado o compuesto, piezas grabadas o monólogos que podían terminar tal vez de modo imprevisible. El programa difundía música de rock en un medio considerado como rockero, básicamente, pero estábamos en una especie de bisagra en la que por un lado celebrábamos ese fenómeno que nos había llegado un poco tarde y por otro teníamos la percepción de que había cuestiones un tanto decadentes o ajenas a nuestra realidad que no era para nada urbana. Esto resultaba en una apropiación del mensaje rockero con parodias y mezclas que tenían que ver con los estereotipos con los que nos habíamos criado. Al mismo tiempo fue creciendo mi participación creativa en distintas necesidades de la radio, la cual venía ya con un desgaste muy fuerte en el grupo inicial que la sostenía, y ya al borde del cierre, cerca de 1992, accedí a involucrarme en su mantenimiento y continuidad como tal, ayudando en otras actividades que no eran las del arte de radio precisamente. Con un renovado grupo de 4 o 5 compañeros de procedencia disímil, algunos con cierto training de radio y otros personajes más marginales, radioescuchas y seguidores de la BDC, pero con ganas y tiempo, emprendimos la aventura de la radio ya como un todo, desde la torre y la antena hasta construir paredes, hacer una instalación eléctrica y además darle un nuevo aire a la propuesta de transmisión. Promediaba una década de políticas neoliberales a ultranza en nuestro país. Eran tiempos de mucha desocupación, de crisis económica creciente y falta de perspectivas a nivel social y cultural. Y obviamente no era simple armar una grilla de programación que se mantuviera con algo de estabilidad en un medio donde, como es común en muchas radios comunitarias, no solo no cobrábamos por nuestro trabajo, sino que teníamos que aportar fondos de publicidad o personales para sostenerlo. Yo, de hecho, tuve un trabajo administrativo hasta 2002 y terminé viviendo en la misma radio para poder ayudar a sostenerla. Esta era mi habitación al lado de la radio y el patio del lugar. Esa era la casa donde funcionaba la radio. Para este periodo me estoy refiriendo a 1992-1996. Los programas, salvo los 3 o 4 espacios fijos de los que se hacían cargo miembros del mismo grupo en general, aparecían y desaparecían al poco tiempo. Generalmente eran grupos de jóvenes ligados a alguna banda de rock. Y fue en este contexto donde tomó mucho más protagonismo la producción artística grabada. Así, ante la escasez de locutores y al no querer limitarnos a pasar largas horas de listas musicales, se experimentó con una gran cantidad de jingles, clips identificatorios, que cada operador mezclaba o sampleaba a gusto. Esto se combinaba con secuencias de música disponibles en recopilaciones que hacíamos en cassettes. También se componían cortos publicitarios con el enfoque que estábamos explorando. Nosotros mismos salíamos a la calle a tratar de que algún comerciante se interesara por nuestra propuesta y a varios de los que nos apoyaban les fue realmente bien con estos cortos publicitarios que los oyentes de aquel momento recuerdan aún hoy. Por otra parte, en cada programa había un fuerte componente de esta manera de producir, ya sea propio o grabado colectivamente en colaboración con cada espacio, ya fuera periodístico, literario o musical. Todo este trabajo permanente daba la idea de que en la radio había más gente que el pequeño grupo que éramos en realidad. Y logró sumar a muchos radioescuchas que no les gustaba el abanico musical que difundíamos, pero accedían a escucharlo porque les llamaba la atención esa artística particular, donde había elementos transgresores y elementos más populares, trabajados de forma poco convencional. En ese sentido, es bueno aclarar que la radio nunca generó indiferencia, sino seguidores fervientes y detractores de igual intensidad en cada etapa.
En la imagen se ven uno de los tantos grafitis que había en distintos lugares de la ciudad, que bueno, los radioescuchas teníamos así como fans, digamos, iban haciendo pintadas en las paredes. Algo que solía causar escozor en no pocos oyentes, ya sobre el final de aquellos primeros años, eran los espacios donde se hacían experimentos con ruidos, collage, improvisaciones que surgían de modo espontáneo, sobre todo en horarios nocturnos de la programación. Pero pienso que estas sesiones, a veces extensas en duración, en las cuales también se difundían obras de autores contemporáneos que íbamos descubriendo, eran un paso lógico dentro de un proceso que nos llevaba a querer expandir las posibilidades de escucha y un estímulo necesario para el espíritu colectivo. Debo reconocer que hasta ese momento no estábamos muy al tanto de la noción misma de radioarte. Se trataba, en realidad, de desarrollos intuitivos que buscaban una libertad que no existía o no encontrábamos en las formas que conocíamos. Ahora bien, en este punto creo que el medio en cuanto a radio se refiere ya había alcanzado el límite y no se podía sostener más sin una tecnología que redujera las horas de operación en tiempo real, es decir, computadoras, lo cual era imposible para nuestra capacidad económica. Hasta ese momento todo eran caseteras y consola y buscar cada tema musical y cada identificación, digamos, eso lo hacían los operadores. Y por otro lado se iba complicando también con estas experimentaciones la convivencia con un entorno social bastante conservador. Se fueron sumando presiones externas e internas, desgastándonos y de común acuerdo decidimos suspender las transmisiones temporariamente a fin del año 1996. Esa es una de las paredes, de las tantas paredes que había en la radio. De ese periodo me quedó la satisfacción de haber sido parte de un proyecto cultural realmente independiente e innovador, que prefería la acción a la queja, un ámbito de aprendizaje compartido y con lógica propia, que no surgió de ningún plan institucional y siempre funcionó por la iniciativa de las personas involucradas en cada etapa. En mi caso descubrí una veta de trabajo artístico que me resultaba natural, que podía expresarse en distintas direcciones, ya que todo lo que se escucha o se piensa o se vive puede manifestarse de algún modo en el arte de radio. El alejarme de la actividad radial pública me ayudó a reorganizar mi vida personal y a disponer de un marco más relajado para seguir profundizando en estas inquietudes artísticas y sus conexiones con otras disciplinas. Sobrevino un tiempo de intenso trabajo de laboratorio con el desarrollo de prácticas como la improvisación libre, la música experimental, la grabación de campo aplicada a observar y documentar en un archivo sonoro que fue creciendo diferentes aspectos del entorno rural y urbano o situaciones cotidianas y además a componer piezas de arte sonoro o bandas de sonido para grupos de teatro y danza locales. A la vez entré en contacto a través de publicaciones con pensamientos y métodos de trabajo de algunos compositores, entre ellos el concepto de deep listening de Paulino Oliveros, en el cual encontré puntos en común con la manera que se desarrollaban varias de estas prácticas en mi actividad diaria. Deep listening es escucha profunda, ¿no? Concentrarse en escuchar más el universo sonoro en el que estamos inmersos y trabajar a partir de lo que revela tal o cual escucha en particular, más allá de lo que uno espera que suceda, fue una gran herramienta que generó una diversidad de ideas y producciones basadas en tratar de aumentar el margen de comprensión del proceso que se está experimentando en cada momento. Creo que esta manera de trabajar, no solo desde premisas o temáticas convocantes, sino a partir de lo que se va descubriendo, algo relacionado al plano de la creación artística libre, me ha ido llevando por estos diferentes rumbos exploratorios que a su vez siempre fueron parte de ese proceso radioartístico como una retroalimentación permanente. Cerca de 1998-99 puse en marcha lo que me gusta llamar un espacio idea que fue mutando y creciendo hasta la actualidad. El Carbono Proyecto, como una manera de nuclear, de reunir estas diferentes prácticas en torno a un proyecto que las valore en su dimensión individual y en su relación e integración con las demás. También significó poner en marcha una plataforma para establecer algún intercambio con nuestro entorno social directo y comunidad ampliada, ahora Internet mediante, y tratar de darles una difusión que estimule el interés por ellas y, por supuesto, mantener un camino siempre abierto para seguir aprendiendo.
De esta manera, junto a un grupo pequeño y cambiante en cada periodo de personas con inquietudes en común, vino fluyendo el Carbono Proyecto en estos años, atravesado por los vaivenes de la realidad, influenciado también por otras búsquedas y decisiones personales, como haberme ido a vivir en 1999 a una zona con más espacio de tierra disponible. Allí construimos nuestra casa y en plena crisis, ante la pérdida de mi anterior trabajo administrativo con el que me había ganado la vida hasta entonces, y como en nuestro contexto es prácticamente imposible vivir del trabajo artístico, puse en marcha un vivero experimental de plantas autóctonas. Ahí hay algunas imágenes de nuestro lugar ahora. La base del Carbono Proyecto está en el mismo lugar físico y en muchos aspectos las dos actividades se influencian mutuamente. Las dos comparten algo del proceso de observación, de prueba y error, de trabajar a partir de lo que se va descubriendo, y obviamente hay una presencia notoria de ambientes naturales y ecos de estas tareas diarias en las distintas experiencias sonoras de los últimos 15, 16 años. Dentro de esa simultaneidad de ideas que iban surgiendo, retomé en 2008 la realización de una obra que había comenzado 10 años atrás, llamada Argentina 78 Remix, a propósito de lo que contaba Emiliano sobre Balón Babel. Es decir, el fútbol también me pareció una fuente inagotable para el radioarte, que es uno de los trabajos que más circulación ha tenido. Ahí en esa imagen ven el afiche de una presentación en diciembre de 2013 en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, donde se hizo a través de una videoconferencia. La obra está basada en manipulaciones y collage con los vinilos que contenían las transmisiones del Mundial de Fútbol de 1978 en nuestro país y su banda de sonido, que tratan de poner en evidencia desde el sonido el clima de represión y manipulación mediática en plena dictadura militar. En ese mismo año, 2008, recién llegó el servicio de Internet a nuestro lugar. Hasta entonces nos manejábamos con los servicios públicos de locutorios muy esporádicamente. Y a partir de allí se fueron probando, a medida que nos iniciábamos en la lógica de este medio, posibles formatos de difusión gratuitos. El medio principal fue y es un blog, carbonoproyecto.net, al cual le hemos ido agregando secciones que ayuden a los objetivos generales, como un netlabel, CP Records, que lleva publicados cerca de 40 discos de distintos grupos y experimentos surgidos en el Carbono Proyecto, así como trabajos de otros artistas argentinos. Y desde hace aproximadamente un año, después de una serie de intentos dispersos, la sección denominada Radio Carbono. Como explico en el sitio web, Radio Carbono es un poco nuestra reconexión con el mundo radiofónico en cuanto a espacio dedicado a tal fin, haciendo uso del sistema a la carta, ya que no disponemos de infraestructura y tiempo suficiente para hacerlo en tiempo real. En lo que respecta a los contenidos disponibles, están divididos entre archivos de radioarte y otros, donde se puede acceder a piezas que están rescatando del archivo sonoro que hemos ido manteniendo todos estos años, o piezas actuales, algunas de ellas publicadas, por ejemplo, en el archivo sonoro de Radio Arnet desde España. Y también a videos y podcast que se hacen en alguna ocasión especial por única vez. En lo que se refiere al archivo sonoro, se ha elaborado una base de datos digital con fichas individuales para facilitar el acceso a los contenidos. Gran parte de ellos están en cintas analógicas. La otra parte de los contenidos consta de una serie de podcasts que van desde formatos de difusión de músicas e ideas, son lo que están viendo ahí, hasta otros que son más experimentales. Así pueden acceder a una reedición de Helado de Viento, por ejemplo, que fue un programa que iba de lunes a viernes en una segunda etapa de la BDC entre 2008 y 2010, con selección musical y conducción a cargo de Mario Ayala, que es un compañero de distintas instancias musicales en el Carbono Proyecto, y para el cual grabamos una producción de arte de radio con un estilo bastante parecido a lo que hacíamos en la BDC, pero bueno, con otros elementos. Otro espacio para la difusión musical es La Oreja Infinita, programa que se plantea como abierto a variaciones según lo que vaya surgiendo, en el cual se suele utilizar el sistema de chat para realizarlo entre personas que están en distintas ciudades, por ejemplo, entre Mario, que vive a 160 kilómetros de Santa Rosa, y yo. En este caso se trabaja sin producción pregrabada, es solo música y comentarios.
Y es interesante destacar el hecho de que tanto este como los otros programas se hacen en base a nuestra interpretación y nuestras experiencias asociadas a las distintas músicas, pero desde el interior del país. Y por ello tienen una impronta, creemos que diferenciada de lo que se puede escuchar desde una radio de Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo. Y a su vez, personas que escuchan en esa y otras ciudades grandes de Argentina nos hacen llegar un muy buen feedback y colaboran en la redifusión a través de las redes sociales. Otro de los programas en los que estoy trabajando es Relatos Fonográficos, donde difundo grabaciones, piezas o performances relacionadas a la grabación de campo, la ecoacústica, el paisaje sonoro, ya sean propias o de otros artistas y compositores. La idea en este caso es tratar de estimular una escucha reflexiva, donde, me perdí un poco, estimular una escucha reflexiva donde el sonido aporta otros puntos de vista y percepciones de la realidad. Otro programa que realicé en 2013 se llama El Show de DJ Antonio I y es un experimento con voces robóticas, las de acceso gratuito en Internet. Para finalizar, y en base a lo que he intentado reflejar en esta exposición, es decir, una aproximación a las características y desarrollo de una experiencia particular en relación al radioarte y a la vida, que se retroalimenta con estas prácticas, quisiera rescatar, como ya lo han hecho otros expositores y conferencistas en estas bienales, el papel de la experimentación como un motor principal para reinventar el aire radiofónico de continuo. Pero para esto hace falta recuperar la valoración que se haya tenido de ella en algún momento histórico y no solo considerarla para fines preconcebidos, ocupando nada más que su casillero asignado. El radioarte es un camino que nos va revelando campos de acción y de aplicación enormes cuando se le da espacio en serio, cuando se escucha sin preconceptos que nos impiden sintonizar esas otras lógicas que manifiestan su potencial a la hora de pensar y concretar otras radios posibles en cada lugar. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la experiencia desde La Pampa, Argentina, que nos ofrece Fabián Raca, como una historia de vida, la radio como una búsqueda permanente y un concepto central cuando hablamos del radioarte, la escucha profunda. La experimentación es sí una característica y una condición necesaria, como lo pudimos observar en lo que nos comentó Fabián. Ahora es el turno de presentar a ustedes a Tito Rivas. Francisco Rivas es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del Claustro de Sor Juana y en Filosofía por la UNAM. Su trabajo se ha enfocado en la experimentación con medios sonoros y visuales como creador, investigador y gestor cultural. Es director musical de ensamble psicoacústico y tecladista del grupo de rock electrónico Pez Diablo. Es parte del equipo que diseñó y fundó la Fonoteca Nacional. Es profesor de asignatura sobre producción radiofónica y arte sonoro en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el Centro de Diseño, Cine y Televisión. Fue ganador del primer premio de la Bienal Internacional de Radio en la categoría de radioarte en 1998 y en 2012. Ha expuesto piezas de arte sonoro en espacios y festivales. Se dedica a la investigación y producción de proyectos de arte sonoro, filosofía y estética del sonido. Actualmente es subdirector artístico de la Fonoteca Nacional de México. Adelante, Tito. Muchas gracias, Perla, y muchísimas gracias aquí a todos mis compañeros de mesa, a quienes saludo con gran cariño y siempre admiración por el trabajo de todos. Y, por supuesto, agradecer a todos los organizadores de este espacio magnífico que es la Bienal de Radio, que sigue y continúa, y esa fuerza de esta Bienal tendrá que seguirse proyectando hacia sus cauces merecidos, como de hecho lo está haciendo. Así que saludos para el maestro Antonio Tenorio, para Hilda Saray y para todo el equipo que organiza esta Bienal de Radio. Sumándome un poquito a los inicios del comentario de Emiliano, esta idea de pensar que hay un cuerpo, ¿no? Que hay un cuerpo de la radio, pero también que hay un cuerpo de los que escuchamos la radio,
¿Cuál es ese cuerpo, no? ¿Cuál sería el cuerpo de nuestra radio hoy? O si queremos hacerlo mucho más específico, ¿cuál sería el cuerpo del radioarte hoy en nuestras regiones? ¿Es un cuerpo saludable? ¿Es un cuerpo que está energizado? ¿Es un cuerpo frágil? ¿Es un cuerpo débil? ¿Es un cuerpo qué síntomas presenta, ¿no? Está dividido, está esquizofonizado. ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Cómo lo podríamos diagnosticar si fuéramos sus doctores? Que no lo somos, por supuesto, pero ¿cómo podríamos decir cuál es la salud de un género como el radioarte en México y, por supuesto, en Latinoamérica, Iberoamérica? A mí me parece que uno de los… Yo diría que sí tenemos una condición ahí doble partida que sería muy interesante reflexionar al respecto y lo menciono brevemente. Por una parte tenemos espacios geniales como este de la Bienal, en donde efectivamente, como señalaba Emiliano, a muchos de nosotros la Bienal nos transformó, ¿no? En mi experiencia personal, los primeros radioartes los escuché, me tocó estar en la primera Bienal, que fue en el 96, y yo era un estudiante y yo ponía las cintas de carrete, todavía eran cintas de carrete, para los jurados. Y yo recuerdo que quizá el más fascinado de todos los que iban, porque se hacían las escuchas de estas obras, era yo, ¿no? Yo estaba fascinado con el hecho, no solo de las cintas, sino de ese nuevo lenguaje que se aparecía, ¿no? Y ese encuentro, que es un encuentro auditivo, siempre me he preguntado, nunca he perdido de vista eso cuando tengo que enfrentarme al quehacer artístico, pero también cuando me enfrento a escuchar las obras de los colegas, de la gente que está trabajando en el medio. ¿Cómo es siempre referir a ese primer encuentro, ¿no? ¿Cuál es ese encuentro de una pieza de radioarte que te puede hacer sumergirte e invitarte y excitarte y sublimarte para que entonces consideres que eso vale la pena? Para nosotros como creadores seguramente hemos encontrado todos ese momento en algunos o en muchos de esos puntos, pero me preocupa sobre todo cómo ese momento es capaz de ser encontrado en nuestro público, en nuestra audiencia. Cómo los radioastas, los radioartistas, estamos pensando, estamos escuchando a la audiencia. Y para hablar de esto, pues obviamente podríamos recurrir a toda una reflexión teórica, pero al final práctica, sobre las prácticas del escuchar, sobre los ejercicios del escuchar y del escuchar cómo y del escuchar qué. Radioarte es un cómo escuchar. Estamos todos de acuerdo, yo creo que con eso. La radio hoy en día, en general, la radio para la mayoría de las personas es una radio que se ha ido decantando, que se ha ido formando, que se ha ido cubriendo de capas, de tal manera que creemos que la radio es como es y que debe de ser así como es, y quien entra a trabajar en la radio hace la radio que escuchó, ¿no? ¿Y cuál es esa radio que escuchó que hace que un creador de radio haga la radio que ahora se escucha? Una radio musical, una radio, un 60-70% de radio musical tal vez tendremos en nuestro país, no lo sé, y otra radio que le llaman hablada, que seguramente, bueno, se dividen en muchos subgéneros. El principal debe ser el de noticieros y después tenemos toda estos subgéneros como la revista, como la mesa de análisis, ¿no? La mesa de debate, la opinión, ¿no? Hoy en día que la opinología es un género en sí mismo. Y bueno, ahí se nos va la radio. Ustedes recorran el cuadrante radiofónico, recorran su cuadrante, conozcan su espectro y entonces encontrarán que la radio es o música o un tipo hablándote. ¿Y dónde está el radioarte? ¿El radioarte está por ahí?
¿Dónde está el radioarte en nuestro espectro radiofónico? Si no está en nuestro espectro radiofónico, entonces ¿dónde está? ¿Está el radioarte? ¿Se puede escuchar radioarte? Hay una dialéctica necesaria entre el sonido y lo que se escucha. Pareciera obvio decirlo, pero ciertamente no podemos escuchar si no hay sonido. El sonido es la condición, perdón, la escucha es la condición de posibilidad del sonido. Pero la escucha es un acto vacío, es decir, es una pura percepción o apercepción, ¿no? A lo mejor diría Kant, no sé. Es decir, es solo la condición de escuchar, pero el acto de escucha se concreta con lo que estamos escuchando, se rellena, se puebla de lo que estamos escuchando. Entonces, podríamos decir, creo que sin mayor problema, que nuestra escucha se hace, se construye, se alimenta, se forma de aquello que estamos escuchando. Parece obvio decirlo, pero si hacemos esa pequeña distinción, podríamos entonces decir, bueno, nuestra escucha radiofónica, ¿qué está escuchando? Nuestra escucha radiofónica está escuchando, si volteamos a ver el cuadrante, perdón, si volteamos a oír el cuadrante, no sé cómo se puede voltear con las orejas, estamos escuchando música y estamos escuchando gente que nos habla. Por supuesto, no diría que esos dos elementos tan importantes y tan fundamentales por sí mismos no sean parte del lenguaje radiofónico artístico o del lenguaje de lo que podríamos pensar que es el radioarte. Pero no es radioarte, ¿no? Eso no es radioarte. Entonces, a mí siempre me ha preocupado el hecho de cómo el radioarte puede ser escuchado. El radioarte tiene dos grandes retos en nuestras regiones: que se haga y que se escuche. Que se haga primero porque si no se hace no se puede escuchar, ¿no? Es la condición de posibilidad. Repito, peca de obvio, pero esa obviedad es importante enfatizar cómo opera, porque en esas obviedades es donde se pierden los procesos. La política de los procesos se esconde detrás de las obviedades. El genealogista, el arqueólogo, si es que eso quisiéramos ser de nuestro medio radiofónico y de nuestra práctica artística, tendría que saber desentrañar las capas, ¿no? de tierra, ¿no? Como un arqueólogo que está quitando los sedimentos para encontrar en qué momento ese objeto quedó depositado ahí. El objeto sonoro, en este caso, de la práctica radioartística. Se escucha radioarte en espacios como este de la Bienal, que son súper saludables y que es importante seguirlos promoviendo, pero a veces a mí me da la impresión que termina la Bienal y el radioarte queda sepultado y los creadores de radioarte empiezan a producir pensando en la siguiente Bienal. ¿En dónde estamos escuchando el radioarte, ¿no? ¿Dónde estamos generando esas plataformas de escucha? Me parece que, y bueno, seguramente los compañeros quizá al final puedan aportar sobre este tema, no me quiero extender, pero creo que sí es importante que reflexionemos como creadores, pero principalmente como escuchas, qué estrategias, qué tácticas debería de seguir la práctica del radioarte para hacer, para encontrar un espacio de existencia, ¿no? Un espacio de corporalidad. Para hacer ese cuerpo primero tiene que hacerse cuerpo sonoro. Entonces tenemos que producir radioarte. ¿Quién está produciendo radioarte en México? ¿Qué estaciones de radio en México, por hablar del caso que es el más familiar para mí, está produciendo radioarte? El espectro se empieza a reducir, ¿no? Porque bueno, tendríamos que de entrada y de tajo, así sin investigar, ni siquiera tengo que investigar, quitar toda la radio comercial. O toda la radio concesionada se llama, ¿no? Bueno, no tengo ni que ir a investigar. No hay radioarte en la radio concesionada. Bueno, está bien, es un negocio, ok. Luego se abre el otro espectro, la radio permisionada. ¿Lo digo bien? La radio pública.
¿dónde se está haciendo radioarte? En la radio pública. Ahí es, por ejemplo, una pregunta muy concreta que nos deberíamos de hacer todos como sociedad, como los que estamos trabajando en radios públicas, como los públicos que estamos interesados de que se generen este tipo de contenidos. A veces, a mí me causa la impresión de que a veces la radio pública se contagia de esta sedimentación, de esta corporización de la radio en una materia que no necesariamente tiene que ser esa, y entonces terminamos haciendo noticieros en las radios públicas, terminamos haciendo música en las radios públicas. No digo que esté mal, no se me malentienda, pero cómo se están abriendo esos espacios, ¿no? Siempre es claro el argumento para no pasar radioarte siempre es además muy básico, ¿no? Es, oye, pues es que eso a la gente no le interesa, ¿no? O sea, a la gente no le gusta escuchar eso, le cambian, se aburren, lo apagan. Eso es descomunal, ¿no? A mí eso como creador me preocupa muchísimo. Me preocupa cómo yo puedo hacer una pieza que alguien no apague. Que digo, a lo mejor estoy, quizá alguno dirá, oye, estás minimizando nuestro arte, ¿no? Bueno, yo creo que es un reto real. Yo creo que es un desafío real que el público escuche una pieza de radioarte completa. En la medida en que eso se lograra, las cabezas, las gerencias de programación empezarían a ver que hay una respuesta positiva de un público, pero que si no la hay, pues inmediatamente la lógica, por lo menos en radio comercial lo sabemos, si no tienes rating, adiós. ¿Cómo podemos hacer que la radio artística, que el radioarte sea escuchado? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Es de los programadores? ¿Es de las audiencias? ¿O es de los creadores? Por supuesto, me parece claro que entre los tres se teje un dispositivo, lo que yo he estado llamando en mis trabajos teóricos, un dispositivo de escucha, un dispositivo aural, que lo que produce es una codificación de la expectativa de lo que uno quiere escuchar. Es decir, que yo prendo la radio con una expectativa y en la medida en que esa expectativa es satisfecha, cumplo un ciclo, ¿no? Se cumple un ciclo de satisfacción. Prendo la radio, mi interés es informarme, escuchar a alguien que me cuente la balacera de ayer y entonces me la cuentan. Muy importante cómo me la cuentan, por supuesto, porque hay radioarte hasta para dar las noticias, que tampoco se utiliza en absoluto, ahí sí, radicalmente. Las prácticas de lenguaje radiofónico parece que estuvieran fuera de nuestra radiofonía. Lo dramatizo un poco para darle esa posibilidad de abrir una conciencia. Pero entonces, si no hay esa retroalimentación en la escucha, ¿de dónde ese dispositivo que nos hace creer que producimos el producto que la gente quiere escuchar es un acto de escucha? Entonces, el problema de que se escuche el radioarte es un problema de escucha y es un problema de cómo conceptualizamos esa escucha. Pero más allá de cómo la conceptualizamos, es un problema de cómo creamos la escucha. El radioartista es un creador de actos de escucha. Cuando yo decido quitar la musiquita o quitar la perorata, que estoy leyendo un guión que escribió otro tipo en una oficina de redacción y que mi trabajo como locutor es simplemente leerlo, cuando yo rompo ese esquema y decido poner el paisaje sonoro de La Pampa de Fabián, por ejemplo, ese es un acto de empoderamiento que estaría intentando introducirse en el interior del dispositivo aural. Que si lo va a fragmentar o no, esa ya sería una consideración interesante. La pregunta, creo yo, porque puede salir rebotado, ¿no? Yo paro mi transmisión de quien tú quieras, paro mi emisión del noticiero y me meto en una madejada de sonidos contemplantes, espectrales, con voces y aquí y allá, ambiguas, ¿no? Obscuras.
¿qué va a pasar con el escucha, no? ¿Qué va a pasar con la expectativa que tiene ese escucha ante nosotros? ¿Le va a cambiar o abrirá un espacio que diga, Y entonces estaríamos ya netamente en lo que se llamaría, lo que le llaman creación de públicos, ¿no? Desarrollo de públicos. ¿Cómo estamos desarrollando públicos? En el medio del radioarte. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos dándole a conocer estas piezas? Si yo nada más les pongo de entrada sin ton ni son la grabación del paisaje sonoro de La Pampa de Fabián, nadie va a saber ni qué cosa es, ni por qué, ni esos ruidos. Oye, se descompuso la radio, ¿qué pasó? ¿No? Pero si yo les digo, oigan, miren, imagínense que estamos en el sur del continente, en esa región de extendidas planicies, ¿no? Donde trasladémonos allá y escuchemos esto. Bueno, al que le tocó oír la rúbrica, pues, ¿no? Pero si no te tocó oír la rúbrica, es otro tema, ¿no? Si entraste en la pieza de radioarte a la mitad, ¿cómo la cachas, no? ¿Cómo estamos, y tú me dices, Perlita, cuando ya, y entonces, ¿cómo estamos cachando esa acción aural que estamos promoviendo en nuestra audiencia? Porque si hacemos radio es porque estamos haciendo ante una audiencia. Cierro con esto mi reflexión, espero que pueda detonar algún tipo de debate o de gestión. Creo que al final de cuentas se trata de cómo integramos este cuerpo que habitamos, que habita estas tierras, estas regiones, con todos sus dolores, con todas sus imposibilidades, con todas sus alegrías, con todos sus deseos. ¿Cómo habitamos este cuerpo y cómo lo habitamos con estos oídos? ¿Y cuáles son nuestros oídos? ¿Qué oímos? ¿Qué oímos escuchar? Gracias. Muchas gracias, Tito. Tito presentó un desafío que tiene que ver con la producción y la escucha del radioarte. Incitó a producir y a escuchar más radioarte. Conviene señalar que en México, en las radios públicas, hay 3 emisoras que han producido y transmitido radioarte. Radio Educación, en primera instancia, Radio UNAM, incitada en gran parte por el trabajo de Emiliano, e Ibero Radio. En estas emisoras podemos percibir que incluso las producciones tienen un acento diferente. El radioarte contagia la estética de otras producciones sonoras. Finalmente, es un honor presentar a la doctora Janet El Jauli. Janet es músico, productora cultural, artista sonoro, radioasta, doctora en artes y ciencias de la comunicación, creadora y coordinadora del programa radiofónico Nueva Música, Radio para Oídos Pensantes, y el Centro de Música Contemporánea. Ha publicado y presentado su trabajo creativo y de investigación en Brasil y en el extranjero en las áreas de paisaje sonoro, voz experimental, radioarte y ecología acústica. Ha sido comisionada para la realización de creación de proyectos radiofónicos en la BDR de Colonia, Berlín y Deutschland Radio. Ha publicado el libro Demetrio Stratos, En busca de la voz música, en Italia en 1999, en Brasil en 2003 y en México en el 2006. Es un gusto presentar a Janet El Jauli. Adelante. Gracias. Bueno, yo voy a hablar en brasilol, como dice mi amigo José Iges. Muchas gracias a la organización de la Bienal, Hilda Saray, Antonio Tenorio. Agradezco también a los colegas que están aquí conmigo, con Perla en especial, y a ustedes que nos escuchan. Es un honor estar acá por la 7ª vez
Acompanho a Bienal, por supuesto, desde 2002, por invitación de la maestra Lidia Camacho. Yo quería empezar hablando un poco del meu trabajo en la radio universitaria. Hace 23 años me invitaron para hacer un programa de la música clásica y yo dije no, gracias. Empecé un trabajo llamado Música Nueva, Radio para Oídos Pensantes, con una serie de 10 programas sobre la voz. Yo estoy de acuerdo y agradezco todas las palabras que Emiliano dice sobre la voz. Sería muy en este camino que yo hablaría, yo pienso. Estos programas provocaron una inquietud, una inquietación de los oyentes, una grande polémica también en la mi ciudad, porque los artistas que yo transmití eran Demetrio Stratos, Meredith Monk, Diamanda Galas, Fátima Miranda y principalmente la música de las culturas las culturas étnicas por ejemplo, de los tibetanos, la música de la Mongolia. O sea, la mi intención era mostrar los repertorios musicales, como por ejemplo también de Luciano Berio, John Cage, Luigi Nono, que trabajaban con la voz también en el sentido de una desvinculación del sentido de la palabra. La voz como sonido, como cuerpo, la corporalidad de la voz estaba en el principio de este trabajo. Una otra cosa que quiero compartir con ustedes es que en Brasil, hace 40 años que se empezó un trabajo de que podemos llamar de tal vez una radioarte. Este trabajo fue incentivado por el Instituto Goethe con un grande investigador llamado George Sperber. Él ministró diversos cursos, talleres de piezas radiofónicas y principalmente un concurso de piezas radiofónicas, eso en 1970, con objetivo de incentivar a los jóvenes a pensar el lenguaje radiofónico. Heloísa Bauab, una dramaturga brasileña, ganó el primer lugar. El premio fue estar en Colonia, en Alemania, trabajando por un año en la Westdeutscher Rundfunk, con dramaturgos y otros artistas, pensando, platicando, practicando la pieza radiofónica. Tengo que citar acá también el importante trabajo de Regina Porto, que trabajó por 11 años en la Radio Cultura de São Paulo, José Augusto Manes, Julio de Paula, Mauro Costa y una grande amiga que yo costumo llamarla de mi madrina, Lilian Zaremba, una grande artista que vive en Río de Janeiro, que en 2002 fue invitada por Lidia Camacho y Perla, creo también. Perla estaba en la Bienal, pero Lilian Zaremba no podía venir e indicó mi nombre. Ahora yo soy casi una mexicana porque desde 2002 estoy siempre acá. Lilian Zaremba es una productora en la radio MEC. MEC significa Ministério de Educação e Cultura. É a primeira rádio brasileira criada em 1923. Esta é uma rádio temática que mostra a música clássica principalmente. E Lilian Zaremba há um programa que se chama Mutatis Mutandis, que é o único programa que mostra a criação radiofônica, a radioarte, etc. Um outro ponto que quero dizer e compartilhar com vocês é que estou agora de acordo também com Tito quando questiona, se diz? Questiona, pergunta la radioarte em las emissoras. O que se passa em Brasil hoje? A maior parte dos produtores se evadiram,
se dice, evadieron, se fueron de las radios. Algunos porque el director demitió, otros porque se desencantaron. Y las radios públicas en Brasil, que son muchas, son quase 300 radios educativas culturales e temos quase 60 emissoras educativas culturales universitárias públicas. São 60, são muitas, pero a programação, a maior parte, é com a sigla que chamamos MPB, ou seja, la música popular brasileña, pero un recorte de la música popular brasileña, que es muy grande, que es muy vasta, muy amplia, pero una parte. Esto es un problema muy serio que creo que existe en otros países también. ¿Qué se pasó? Que muchos salieron de las radios y empezaron un trabajo individual. Lilian Zaremba, por ejemplo, continúa en la Radio MEC haciendo su trabajo, haciendo los programas, pero, ¿cómo se dice? Cambió y aumentó, gracias, haciendo un trabajo en el ámbito visual. ¿Sí? Lilian Zaremba hoy es una artista visual muy respetada, es una guionista, ¿se dice? Que hace guionista, es una comunicadora y participó de la Bienal del Mercosur, que se creó una radio visual completamente dedicada à obra de John Cage, en sua famosa pieza 4 minutos e 33 segundos, onde se invitou diversos compositores brasileiros e de outros países para fazer um trabalho dentro desse espírito, se pode dizer, desse conceito de John Cage em uma Bienal de Artes Visuais. Também, há 2 anos, na 30ª Bienal de São Paulo, uma grande Bienal de Arte, se criou uma rádio dentro do espaço da Bienal, chamado Mobile Radio, onde também diversos artistas de diversas partes do mundo se conectaram em tempo real, haciendo e transmitindo diversos trabalhos de rádio. Vou mostrar 30 segundos de trabalho de Lilian Zaremba a vocês, porque eu me olvidei de dizer que necessitava de internet para mostrar outros trabalhos de Lilian Zaremba, pero los invito para estar en Google depois, Lilian com N al final, Zaremba, e pueden escuchar e ver los trabajos de Lilian, donde el instrumento radio, el lenguaje radiofónico mezclado con un trabajo visual muy bonito. Acá mostro una especie de una viñeta del trabajo. Sí. Sagração linguofônica. É trabalho muito grande que está integrado em uma instalação em um museu em Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Me perdona, Lilian Zaremba, me perdoam vocês que eu me olvidei de pensar na internet. Agora, quero dizer que se passa com a gente que se evadiu das rádios em Brasil. Muitos estão na universidade tentando fazer trabalho com os estudantes, com os jovens, de educação sonora, de educação da escuta, de ecologia sonora. Porque uma coisa que me inquieta muito é hoje a expressão radioarte. Tito já disse quase todo aquilo que eu penso. Eu queria pensar com vocês uma rádio artística, e não exatamente apenas a intervenção de 1 hora ou meia hora de programa chamado radioarte. A minha inquietação, a minha reflexão ultimamente está no sentido de que
¿Cómo podemos pensar a la radio como una grande composición? ¿Cómo hacer la narrativa de una radio que possa surpreender los oyentes, que cause surpresa, que instigue lo imaginario, que se pueda pensar con los oídos de un modo más sensible? Sabemos que existen muchas, atualmente não tantas, iniciativas de programas radiofônicos de 1 hora ou meia hora, como disse. O fantástico programa Ar Sonora, por exemplo, de José Iris, que estuvo em la frente de la direção por 25 anos, agora continua, pero é 1 hora. Werkstatt, em la Deutschland Radio, que estava Götz Nalepa em la direção, agora não sei. Estúdio Ars Acústica, de Klaus Schöning, em la VDR, era um programa que ia al ar, transmitia al aire, a la meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite, não sei. Outro programa importante que ainda existe é Kunstradio, em Viena, que há pouco tempo José Iris ha hecho uma curadoria, se pode dizer, de uma série de programas. Ou seja, me preocupa um pouco esta ideia de um programa inserido em uma grande programação. Como sempre digo, alguns já estão cansados de me escutar nesse sentido, são cárceres. Há uma programação que a cada hora cambia o estilo ou o programa, pero como se dá o pensamento del desenho sonoro da programação, como diz Hildegard Westerkamp, la alemã canadense, hacer rádio é como componer uma música. Há que ter o senso, o sentido de ritmo, de silêncio. ¿Dónde está o silêncio na rádio? Não se pode. Klaus Schöning, o diretor da rádio, do estúdio Ars Acústica da VDR, me disse uma vez: Janete, como tu puedes transmitir os 4 minutos e 33 segundos de silêncio de John Cage? Porque eu transmiti o meu programa. Porque a nossa emissora não é muito profissional, eu não sei dizer uma outra palavra, no sentido que não dispara um sinal dizendo que é um problema técnico. Eu podia transmitir. E algumas emissoras, a maior parte das emissoras, não podem transmitir silêncio porque disparam um alarme, um sinal que está havendo um problema. O silêncio é um problema? Não. Necessitamos do silêncio na narrativa radiofônica. Por isso, eu sempre estou muito inquieta, se pode dizer, instigada a pensar com vocês isso. O que hacemos? E última coisa, porque o sinal de 10 minutos eu escutei, uma última coisa que quero dizer é: por que os artistas sonoros trabalham tão solitariamente? Por que nós não estamos trabalhando, os artistas sonoros, os compositores, os dramaturgos, os artistas visuais, os periodistas? Por que não estamos juntos criando por la rádio? Eu tive um grupo de estudos na universidade por 6 anos, um grupo de estudos da rádio. Teníamos periodistas, dramaturgos, atores, músicos, biólogos, e todos estávamos trabalhando juntos. Isto repercutiu, houve uma repercussão tão grande que muitos trabalhos de los periodistas cambiaram no sentido de um reportaje periodístico donde los sonidos también hablan. Los sonidos también son una especie de palabra en el sentido de la comunicación. Teria más cosas para decir, pero mi tiempo está acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Quiero destacar que Janet nos ha ofrecido un panorama de cuál es la situación del radioarte en Brasil, y en este panorama destaca el vínculo del radioarte con el arte sonoro. Ese es un aspecto muy interesante porque incluso parte del trabajo que ha señalado a ella de Lilian Zaremba está muy vinculado con este concepto. Hace alusión también
a dos términos fundamentales en la radio y en el radioarte, la educación sonora y la ecología acústica. Hace un llamado al establecimiento del silencio como una posibilidad de los elementos del lenguaje sonoro para reaprender a escuchar. Y la quinta consideración es que el radioarte no es un género aislado, puede ser una propuesta estética que alimente otro tipo de géneros en la misma radio. Bueno, hasta aquí tenemos esta serie de exposiciones. Ahora viene el turno de ustedes, que ya nos han comenzado a hacer llegar sus preguntas. Les pedimos, por favor, a las personas que están a los costados que nos hagan favor de recibir las preguntas. Tenemos ya una primera pregunta de Erika de Argentina, de la Facultad de Periodismo de La Plata. La voy a leer y ustedes me dicen quién de la mesa está interesado en responderla. Dice, comprendo la definición de radioarte, la exploración y experimentación, pero en todo caso, ¿cómo introducir el radioarte puede cambiar el modo de producción actualmente tan centrado en la palabra? Si solo proviene de una producción grabada y no en vivo, es solo para artistas. ¿No es riesgoso convertirse en élite? ¿Solo unos pocos pueden producir radioarte? ¿Solo unos pocos pueden entender el radioarte? ¿Quién quiere contestar? ¿Emiliano? Pues ya que dijo Janet. Bueno, creo que abre las suficientes preguntas para otro coloquio y otra mesa, pero me sirve quizá para retomar algunas de las preguntas y planteamientos que se han hecho aquí. Creo que el radioarte como experiencia codificada por una tradición seguirá siendo, y creo que no hay que pelearnos mucho con eso, elitista. O sea, hay espacios como los espacios del museo, como los espacios de ciertas expresiones del arte contemporáneo, que tienen el privilegio de lo excepcional y que muchas veces tienen sentido precisamente como contraposición y como pequeñas suspensiones, relámpagos, decía Walter Benjamin en un momento, respecto a las grandes tendencias y a los procesos cotidianos y automatizados. Muchas veces tienen sentido precisamente porque desnaturalizan por un momento la existencia, porque por un momento nos hacen asomarnos a puntos sospechados. Pasar de la excepción a la excepción, de la sorpresa a la sorpresa, pues lleva al dramamine o a otro tipo de sustancias, ¿no? Yo creo que es muy provocadora la posición de Janet, que yo agradezco y con la cual he soñado, pero que me gusta mantener en un sueño la idea de una radio que solo transmita radioarte y que tenga una experiencia radioartística. Yo diría, bueno, ¿y quién sería el escucha de eso? ¿Quién estaría más o menos viviendo estos momentos de experimentación constante? ¿Y en qué momento no sería un spot y un boletín informativo precisamente la experiencia que haría el contrapunto en esa radio? O sea, lo excepcional, lo que sería realmente aplaudido sería un spot del IFE, ¿no? Sería en una radio, o sea, lo codificado en un universo descodificado se convierte en lo excepcional. Pero yo creo que el sentido de lo que Janet y la pregunta nos plantea es cómo tener un sentido más allá de una curaduría permanente de piezas radiofónicas, cómo tener un sentido de la estética radiofónica, de la congruencia narrativa, de la elegancia, de la atención a los sonidos, al silencio, a todos los elementos, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver más y que creo que ahí el radioarte sirve para todas las posibilidades de la emisión, tener este sentido de que las cosas se pueden buscar de otra manera, de que los tiempos se pueden alargar de otra manera, de que los planos se pueden manejar de otra manera. Sí, gracias. Perdón. Para mí es difícil expresar totalmente lo que pienso, pero yo estaba pensando, Emiliano, cómo se puede pensar los principios artísticos para el diseño de una programación radiofónica.
Claro, não seria solamente este conceito exatamente de la radioarte como pieza, pero la programação. Ho hecho una experiencia en la radio de la universidad cuando yo fui la directora, que yo desconstruí toda la programación, creando muchas sorpresas. ¿Cómo se puede, después de escuchar una obra de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, ¿para dónde vas? Pensando um pouco no conceito de rizoma, de rádio rizomático, onde se cria as surpresas. Se suena muito em Brasil, obviamente, Caetano Veloso, pero depois de Caetano, o que se pode sonar? Não precisa sonar 15 minutos de Caetano, 15 minutos de samba, 15 minutos de rock, depois o periodismo, depois é muito previsível. É muito previsível. Estou tentando dizer que como podemos utilizar os princípios artísticos, no amplo sentido, para desenhar uma programação. E a radioarte, especificamente com uma peça sonora, estaria dentro. É isto que estou tentando pensar com vocês. ¿Alguien más? Yo solo diría brevemente que Janet en su exposición dijo al final una frase que es poderosísima, también podría pecar de obvia, pero que es que los sonidos hablan. Entonces, ante la pregunta de Erika, sí se llama Erika, ¿no? Quien pregunta de Argentina, sobre cómo podríamos incorporar, ya si queremos hacer solo una radio de radioarte, bueno, sería complejo efectivamente, pero sí entiendo el sentido de lo que dice de lo artístico, más que lo radioarte como género que se ha establecido como tal, pero esto es válido para todos los que hacen radio en todos los géneros, ¿no? Dejemos al sonido hablar, es decir, no confiamos en el sonido, depositamos demasiado la fe en la palabra y en una forma específica de la palabra. Pero muchas veces los sonidos pueden decir más que las palabras, son más abiertos. Y un diálogo entre sonidos y palabras, ahí tienes desplegado un mundo artístico, ¿no? Solo diría eso. Gracias, Tito. Bueno, si les parece, vamos a conocer la pregunta de Luis Alfredo Aguilar Robles, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él pregunta, ¿cómo educar a la audiencia para incitarla y encaminarla a escuchar radioarte? Fabián. No es nada simple, obviamente, pero yo creo que, por ejemplo, en nuestra experiencia ya, no estábamos ni siquiera en condiciones de plantearnos educar a la audiencia, porque ninguno de nosotros tenía una formación pedagógica o académica suficiente para hacerlo. Sin embargo, creo que algo que siempre sucedió y que me llamó la atención fue que la gente nos respondía bien, salvo en los últimos tiempos de aquella primera etapa donde, digamos, tal vez nosotros nos habíamos olvidado un poco ya de la audiencia y dábamos rienda suelta al radioarte y por eso se nos había un poco achicado el espectro de radioescuchas. Creo que lo fundamental siempre es darle lugar al experimento. Y creo que en este punto hay un papel fundamental, también a colación de la exposición de Tito, en un punto, donde dice cómo podemos hacer que el radioarte se escuche. Yo me interesaría hablar también del papel de los intermediarios entre la gente y el radioarte. Por ejemplo, me voy a referir concretamente a una pequeña experiencia que tuve en ocasión de hacer una banda de sonido para un festival provincial allá del teatro, para una obra. Y bueno, obviamente nadie me podía pagar por ese trabajo y el pago era darme 40 minutos para hacer experimentos sonoros durante la música de sala. Y bueno, era el gran desafío. Ellos me dijeron, bueno, sabemos que estás haciendo estas cosas y vamos a ver qué pasa. Bueno, yo nunca lo había hecho y también estaba como aquellos señores en la parte de atrás de la parte de la cabina de sonido y la gente estaba sentada así como todos ustedes para acá. Estamos hablando de un lugar muy conservador históricamente, pero
empecé a liberar, por ejemplo, a alargar sonidos con la consola que eran incongruentes con el momento. Eran sonidos que tenían que ver con otros momentos del día, otras grabaciones que había hecho así de la ciudad y esas cosas. Y las empecé a mezclar por debajo del volumen del cual hablaban las personas, porque vieron que en la música de sala todo el mundo come, charla, todo eso hasta que se aplacan porque va a empezar la obra. Y generalmente ahí, allá lo que hacen, no sé cómo será acá, pero allá ponen una musiquita de fondo como para que nadie la escuche, y generalmente músicas, siempre las mismas durante hace 50 años. En ese momento yo dije, traté de experimentar, es decir, en base a esa idea de si la gente escucha o no escucha, si la gente realmente está sorda o no le presta atención a las cosas. Entonces mandé un sonido mucho más bajo del volumen de sus voces, pensando que, bueno, digo, no lo van a escuchar, no se van a dar cuenta. Sin embargo, todo el mundo se empezó a callar, para mi sorpresa, y como a enrarecerse el ambiente, se quedaron, hasta quedarse prácticamente todos en silencio. Y bueno, me enfrentaron al desafío de que había de golpe 400 personas escuchando en La Pampa, y bueno, ahora a seguir. Y seguí, sobre todo porque estamos acostumbrados a que nos escuche poca gente, así que de golpe había 400 personas y no era fácil. Y seguí haciéndolo y aumentando la propuesta, un poco amparado en la impunidad que me daba estar en una cabina a oscuras allá atrás, hasta un punto donde los dejamos totalmente a oscuras y seguimos haciéndolo. Hasta que se terminó el proceso, no se levantó nadie nos quiso tirar con nada. Y al contrario, fue una cosa que después venían todos y querían repetir la experiencia y cuándo lo van a hacer otra vez. Sin embargo, en las otras ediciones, cuando se iba a hacer lo mismo, que de hecho lo hice un par de veces más, y cada vez la sala se fue llenando más de gente para tener esa experiencia, para mi sorpresa, ese fue mi descubrimiento, digamos, ahí en ese lugar, aparecieron los intermediarios, las autoridades del lugar, que eran los que decían que estaba bien, que estaba mal, y ellos me impidieron el día central, por ejemplo, el día central que había que hacer la presentación, adelante ya venían autoridades de Buenos Aires, jurados y esas cosas que hay en las fiestas provinciales del teatro, directamente me dijeron, no, vos tenés que poner la banda de sonido, dale play y ya está. Todo eso otro no se hace hoy. Entonces, la gente me preguntaba después, ¿por qué traje a mis amigos para escuchar esto y qué pasó? Y bueno, y ahí es como que ese día me pareció que se podía empezar a pensar en el papel de los intermediarios, que creo que muchas veces en lugares así como del teatro o de las radios públicas, por ejemplo, hay gente trabajando en esos lugares que son verdaderos filtros ellos, tal vez por su escasez de miras en general, por su panorama pequeño y sus pocas ganas de seguir aprendiendo, porque bueno, uno no sabe todo cuando lo ponen en funciones de algo, pero bueno, puede tener una actitud de querer seguir aprendiendo. Entonces, en cuanto a educar a la audiencia, creo que hay que pasar previamente por una instancia de educación de los intermediarios. Gracias, Fabián. Tenemos otra pregunta de Eve Rosell, que nos acompaña aquí. Está dirigida a Tito y a Janet. Ella dice, en la situación moral, política y de desarraigo de la ética, la sensibilidad de la cultura profunda desde lo indígena hasta el producto más intelectual, ¿cómo recuperar lo humano necesario? Cuerpo, piel, sangre, sudor, lágrimas, texturas, memoria, reflexión, emociones, silencios, instinto, ideología, filosofía. ¿Cómo recuperar? La pregunta concreta en el contexto en que ella la formula es ¿cómo recuperar lo humano necesario? A partir del radioarte. Nos la puso difícil. Yo creo que la recuperación es algo muy difícil, pero es posible. Yo creo que empieza dentro de la casa,
con los niños, con su mamá, su papá, trabajando el respeto al otro, a la escucha del otro. Yo viví una experiencia acá, me perdona Perla, es una cosa muy particular, pero yo viví una situación que me encantó, que voy a decir a todos. Perla estaba con su niño de 4 años, casi 5, estábamos hablando nosotras, una cosa muy seria. Y su hijo Iñaki, escuchando, pero interrumpió. Y Perla dice, mi amor, escucha. Mamãe está hablando con Janete. Cuando tú escuchas un pequeño silencio, tú dices, ¿posso hablar? Y tú se expresa, tú hablas. Isso para mim foi uma coisa muito linda, muito importante. A maior parte das mamás, de los papás, dizem, cálate, cálate, eu estou falando. E com afecto, com amor, se ensina a escuchar o outro. Isto para mim é muito importante. Por exemplo, estamos acá escuchando ou ouvindo. Não sei, há uma diferença. Se estão escuchando ou ouvindo. Quando salimos desta sala ou quando salimos de um teatro, por que cambia a nossa atitude de escuta? Por que não escutamos mais o que está ao redor de nós? Eu creio que, de um modo geral, a minha resposta seria esta: ensinar o respeito ao outro. Quando o outro está falando, escuta. Normalmente estamos pensando no que vamos dizer e não escuchamos. No sentido maior, é isto que penso, é a escuta do outro. Gracias, Janet. Tito. Pues quizá concuerdo completamente con Janet y muy bonito lo que nos ha expresado. No sé, creo que es importante que los radioastas, pero todos, pero los artistas, pero todos, pues estemos justo escuchando lo que pasa afuera, escuchando el mundo, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hablar de una especie de recuperación de lo humano, bueno, no sé si podemos decir que lo perdimos o no, tal vez así somos, es lo que somos, y no es que lo estemos perdiendo, es que es lo que somos, pero sí me parece importante que desde la radio haya, como sugiere Janet, un genuino acto de escucha. Y eso significa que nosotros, haciendo radio, seríamos quienes podemos poner para más gente lo que está sonando afuera en el mundo, ¿no? Y esa vocación, esa posibilidad que es justo un silencio, ¿no? Porque para poder escuchar hay que hacer silencio, es el que a veces falta. A veces uno prende la radio y lo que se escucha es mucho ruido, ¿no? Todos quieren decir, todos tienen la última versión y mi verdad y no sé qué. Bueno, es lo humano, ¿no? Pero ese silencio para que se pose la palabra del otro, como dice Janet, puede ser una ética de lo radiofónico, ¿no? El periodista que salga a escuchar, no nada más a escribir. El periodista que salga a grabar, a registrar el sonido y no nada más a interpretar lo que está pasando, me parecería una práctica completamente de radioarte, ¿no? Gracias, Tito. Tenemos una pregunta de Sandra Vázquez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para Emiliano. ¿Cómo convencer a las emisoras de radio de la importancia del silencio sin que este sea visto como un error? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo introducimos? Los felicito a todos. Bravo. Híjole, ¿cómo convencer? Es muy difícil. Yo creo que el silencio se maximiza conforme es una experiencia al aire que se vuelve angustiante por desacostumbrada, salvo que sea presentada como tal. Yo me acuerdo que me sorprendieron en una emisora comercial donde parece tuvieron un problema técnico, no fue voluntario. Me sorprendió la habilidad del locutor para en ese momento transformar la experiencia de escucha
un error técnico en una experiencia de escucha. El locutor, además era de Alfa Radio, es Toño Esquinca, o sea, no era alguien iluminado en la radio pública ni nada de estas cosas. Y también desde la radio cultural y pública hemos construido muchos prejuicios innecesarios contra la radio comercial, donde, por cierto, hay bastante talento y quizá no hacen más precisamente por estos intermediarios a los que se refiere Fabián Raca, pero en ese momento lo que dijo es: ahora les voy a proponer que escuchemos el hit más largo de toda la historia. Este es el sonido más importante, es el sonido fundamental, es el sonido que están escuchando en este momento y los voy a dejar 1 minuto con ese sonido. Y la gente quedó escuchándose, quizá sus pensamientos, quizá el carro, quizá el lugar, el entorno en el que estaba, y al final dijo: este es el mismo sonido que inició desde el Big Bang y que no se ha detenido. Yo dije: wow, este joven hizo radioarte, este muchachito imberbe hizo radioarte. En fin, yo creo que tiene que ver, yo creo que todos los productores de radio periodística, de radio codificada, llamémoslo así, de una radio estandarizada, también necesitarían, como dice Tito, escuchar otro tipo de expresiones, escuchar radioarte, no para hacer radioarte, sino para tener una sensibilidad especial ante las posibilidades del lenguaje radiofónico. Y aprovechando el viaje y la pregunta, que agradezco mucho, meto mi cuchara en el tema de la educación sonora. Yo creo que nada para educar, nada tan bueno para educar y sobre todo reeducarnos a nosotros en escucha, que es una nueva prótesis, que es esta grabadora o este tipo de grabadoras. Le quito la marca para que no piensen que me patrocinaron este segmento, pero la idea de salir con tus audífonos, con unos buenos micrófonos, es una muy buena terapia para todos aquellos tapiados, ¿no? Como un servidor que yo aprendí a reescuchar precisamente amplificando los sonidos y sobre todo siendo sensible ante mis pasos, ante mis ruidos, ante mis golpes, ante incluso la ropa que usaba a la hora de grabar, y sobre todo de cómo estamos impregnados en este mundo de hoy de bocinas. O sea, los enemigos del grabador de sonido son, y lo debe de saber cualquiera que se haya salido a la calle, son los golpes de viento, los golpes corporales que uno puede hacer, los motores, y hay algunos motores que son fabulosos como objetos sonoros, pero los motores estandarizados, y sobre todo las bocinas, los amplificadores y los altavoces que están por todos lados. Eso nos hace sensibles ante el ruido y yo lo recomiendo, ¿no?, en dosis semanales de 1 o 2 por la mañana y por la tarde, de salirse un ratito a grabar y hacer su propia colección de sonidos. Si fotografiamos cualquier cosa, ¿por qué no grabarla? Elogio y arte de la grabación de sonidos. Gracias, Emiliano. Sí. Esta pregunta es para Tito. La formula Lola Espinosa, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué temas se han trabajado más en radioarte y cuáles consideras que hace falta explorar en México? Ay, Dios. ¿Qué temas se han explorado más en radioarte? ¿Qué temas se han trabajado más en radioarte y cuáles consideras que hace falta explorar en México? Híjole, bueno, a ver si puedo contestar a esto. Tampoco tendría yo como haber escuchadolo todo, ¿no?, como para poder decir, pero quizá te podría decir con respecto a lo que yo he escuchado. Híjole, también es muy difícil porque la verdad es que es muy variante, es muy variado la posibilidad de los temas. Ciertamente, a lo mejor me sirve para decir algo, y lo discutíamos el otro día Perla y con Pepe Iges, que por aquí nos acompaña. Hay varias, o sea, el radioarte se ha acercado a la gente de diferentes maneras, ¿no? A veces se ha acercado de una manera como más ingenua y espontánea, lo cual a veces es muy bonito porque se generan cosas bien interesantes, como libres de las tradiciones, ¿no?
Pero ciertamente hay una creación de radioarte que va como de la mano de la tradición, que tiene que ver con lo que yo comentaba antes en mi exposición. Pues uno termina haciendo lo que ha escuchado antes, ¿no? O sea, tú en música es muy claro, si escuchaste blues toda la vida y tienes un grupo, terminarás haciendo blues lo 95% posible, probable, ¿no? Entonces, mucho de la práctica de radioarte quizás se ha ido haciendo a partir de esta pequeña pero cada vez más fuerte sedimentación de las obras de radioarte que van haciendo como un género del radioarte, ¿no? Sin embargo, justo a mí lo que me parece en los radioartes que escucho es que quizá lo que falta es ese expandir el tema, abrir el género para que no, para, digamos, salir un poco de la subjetividad. Es decir, a veces creo que el radioarte, no digo que es pecado, pero a veces puede pecar de ser demasiado subjetivo. Es una de sus características. Quizá en el radioarte es justo donde podemos ser todo lo subjetivo que podemos en un medio que se pretende objetivo, ¿no? O que se pretende común, ¿no? Comunitario. Pero la subjetividad tiene que tender también a la intersubjetividad, o sea, al hacerse común también en ese gesto de expresión de un yo que habla y que se manifiesta. Entonces, en ese sentido, creo que a veces cierta forma del radioarte, por supuesto no puedo para nada generalizar, pero cierta forma, cierta tendencia ha tenido que ver con esta subjetividad de bueno, grabo, proceso, escribo, pero quién sabe qué quise decir, ¿no? No sé si los compañeros coincidan. Muchas obras a veces les pasa eso y a mí, por ejemplo, me gustan más las obras que tú los escuchas y escuchas la exigencia de querer ser escuchado de una manera. O sea, que están dirigiendo tu escucha de alguna manera y que entonces son capaces de plantearte el tema que sea, ¿no? Creo que para radioarte hay todos los temas posibles y eso es justo, está bonito porque estamos encontrando estas fronteras híbridas con todos los géneros radiofónicos, en donde, por ejemplo, para mí me parece, y lo repito, me parecería esencial que una práctica radioartística se incorpore al periodismo, ¿no? Porque el periodismo sí es un género que la gente consume. Entonces, ¿por qué no los radioartistas nos imponemos? Bueno, no es imposición, nos sugerimos el hecho de trabajar los temas de los periodistas. Y cuando eso pasa, en algunos casos se consiguen verdaderos éxitos de productos radiofónicos con un tratamiento de radioarte, pero volcados hacia la realidad, por ejemplo, ¿no? No sé, es solo una pequeña parte de una respuesta que es difícil de dar en su totalidad, ¿no? Gracias, Cito. Hay otra pregunta para la mesa y la formula Carlos Oscura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Será que uno de los factores de que el radioarte no se escuche o sea aceptado es la institucionalización del arte? ¿Por qué únicamente se escucha en museos y centros culturales? Bueno, el radioarte se transmite por la radio, pero ¿alguien de la mesa que quiera señalar algo? Sí, Fabián. Creo que a veces los museos y esas cosas tienen que ver también con esa ausencia en la radio física, porque, bueno, como les decía, hay a veces políticas de difusión y esas cosas. Yo recuerdo poner trabajos muy difíciles de escuchar, como por ejemplo Empty Words de John Cage, que es básicamente una especie de construcción en fonemas, creo, algo así, de unas obras de James Joyce, y que eran unos experimentos que él hacía en vivo en la Ópera de Milán en 1975, por ahí, donde creo que muy a sabiendas de lo que iba a provocar, había una audiencia de jóvenes muy revolucionarios en unas épocas de mucho agite estudiantil, y se suponía que, bueno, eran las cabezas más abiertas que había. Entonces, Cage simplemente se presentó con una mesa y un vaso de agua y un micrófono y los anteojos y el texto, y lo empezó a leer así con mucha lentitud, entre sílabas,
o entre pequeñas unidades sonoras de las palabras. Y bueno, primero dijeron, bueno, esto será una introducción, una cosa así, y sin embargo siguió. Y siguió y siguió. Bueno, y primero se escuchan las voces de las personas, se grabó todo el ambiente y los asistentes primero como que lo alaban y le dicen, bueno, you are a killer, qué bien, qué sé yo. Y resulta que a medida que va avanzando la exposición, y allá está sobre, digamos, el segundo CD, uno encuentra ya un caos absoluto, todo el mundo lo trata de estúpido. A John Cage lo trata de estúpido y que se vuelva a su casa y que qué está haciendo ahí. Entonces, pasábamos eso en la radio, ¿no? Todo ese proceso. Y obviamente la gente pensaba que éramos nosotros. Qué ganas de hacer esto, de molestar a la gente. Y bueno, nosotros nos dábamos la libertad de hacerlo en la radio, ¿no? En otras radios no se podía hacer, pero bueno, tiene que ver con que no teníamos por ahí, o sea, prejuicios en cuanto a si nos iba a ir bien o mal con la economía, porque de última ya estábamos jugados. Y mi idea siempre fue muy sencilla. Si yo voy a estar haciendo una FM que me da como una especie de empoderamiento como ciudadano para poder hacer algo que me gusta, y la realidad es que con eso en mi entorno no se puede ganar dinero, bueno, no me voy a andar privando de cómo me voy a sostener, con quién tengo que cumplir. Voy a hacer lo que me guste y en todo caso, bueno, me dirán, che, basta, esto está mal, se armará alguna rosca o me harán una denuncia, no sé. Pero siempre se experimentó con esos límites y creo que tiene que ver con las políticas de cada medio. Por eso los museos y esas cosas que es donde uno a veces dice, sí, da una cierta sensación de desierto en las radios a los que nos gusta escuchar este tipo de cosas, no escuchar nunca o andar buscando por internet a lo mejor Ars Sonora de España o algún programa de la red, así que hay en contadas radios o de Radio Berlín y esas cosas. Pero esa sensación después se calma en los museos, ¿no? A los cultores. Es una realidad la que lleva a eso, pero también hay que un poco preguntarse quiénes son los que arman las políticas de los medios y quiénes los ejercen, porque a veces allá por ejemplo en este momento hay una gran explosión muy distinta a la de aquellas épocas de radios. Incluso hay una ley de medios muy importante que se aprobó, que digamos es como que distribuye mucho más el acceso a los medios, ya sean de televisión, radiales, periodísticos en general. Y hay, por ejemplo, FMs comunales, de cooperativas, FMs de grupos barriales, de grupos indígenas. Y en La Pampa la de grupos indígenas todavía está ahí en gestación, pero digamos que hay un amplio espectro, y a mí algo que me sorprende es el bajo nivel de riesgo que asumen, siendo que, bueno, tienen un permiso, pueden hacerlo, ni siquiera se tienen que estar cuidando o tener problemas como teníamos nosotros muchas veces legales, y directamente es como que tratan de llegar a parecerse a las radios más mainstream, como que tienen la oportunidad de mostrar que ellos pueden parecerse a eso. Entonces, hay cosas que tienen que ver con decisiones personales también. No todo es cuestión de que el Estado no me deja hacer esto o aquello, o que tal medio. Cuando me están dando el medio, o cuando yo estoy, de hecho, apropiándomelo y haciendo, ¿qué hago? Bueno, creo que por ahí puede llegar a tener algo que ver. Gracias, Fabián. La última pregunta es para Tito y la realiza Ángel Yuriel Molina Vargas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pregunta, Tito, ¿cuáles son las propuestas de elementos que deben estar presentes en el mencionado dispositivo aural para que el radioescucha pueda llevar a cabo el proceso de recepción desde el inicio hasta su conclusión de un radioarte y tratar de erradicar la reacción negativa a este género? Bueno, justamente ese sería el tema, ¿no? Digo, te agradezco porque creo que capturaste un poco la esencia de lo que planteaba
Y justo eso es lo que yo me pregunto como creador y un poco la idea era lanzar esa pregunta para todos los que estamos aquí que nos interesa crear radioarte. ¿Cuáles son las estrategias, esos elementos que nos permitirían sin hacer concesiones, ser consecuente, ¿no? Ahora, yo no tengo ningún problema con hacer concesiones si la concesión va a ser el vehículo que me va a permitir generar una expresión auténtica, ¿no? de lo que estoy buscando. Entonces, creo que en ese sentido, por ejemplo, al radioartista, al artista sonoro, le serviría mucho también escuchar cómo se hace la otra radio, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos de...? Porque eso, Emiliano un poco invocaba eso, ¿no? Sí, cierto, no nos pongamos porque tendemos a hacer, no, nosotros somos como los mártires de la radio y allá afuera está el mundo embrujado, ¿no? El mal, ¿no? El mal expresado en alfa y los 40 principales. Pues no, ahí también se hace una radio con un compromiso, por supuesto, con una codificación. Pero, por ejemplo, hay muchos valores ahí que uno como radioartista podría tomar. Yo lo trabajo mucho con mis estudiantes, ¿no? De repente le digo, es que mira, esta introducción que dura 3 minutos, oye, en 30 segundos entendí perfecto, ¿eh? O sea, ¿en dónde está el peso que exija esos 3 minutos, ¿no? Y, por ejemplo, son ese tipo de autocuestionamientos que uno debe de hacer, que ante todo es un cuestionamiento aural, o sea, tú te estás escuchando escuchar. Entonces, tienes que escuchar cómo escuchas y, como decía yo, cómo estaría escuchando hipotéticamente otro. En esa construcción puedes encontrar el elemento adecuado y reitero, el ritmo, la posibilidad de encabalgar un tema con otro, la posibilidad de las pausas son estrategias que se han ido cultivando en la radio desde siempre. Y que a lo mejor a veces en radioarte se nos escapa, ¿no? Justo por el hecho de la experimentación. Claro, hay piezas que se asumen como que completamente quieren abrir una contrapartida a eso y se vale y está muy bien, ¿no? Pero bueno, si en ese diálogo de querer estar, de querer sonar y de querer ser escuchados, vale la pena considerar, digamos, cada elemento es parte del dispositivo y entonces nos toca escuchar cómo está haciendo resonancias a su interior y hacia su exterior. Gracias. Gracias, Cito. Finalmente, es la última parte de esta mesa que tiene que ver con los reconocimientos. El primero al público, a ustedes, estudiantes profesionales de la radio, por su interés, atención y participación en esta mesa. Espero que cada una de las ideas vertidas por todos los ponentes de esta mesa sean de su interés y motiven la escucha de radioarte. A los conferencistas, también muchas gracias a Tito, a Fabián, a Janet y a Emiliano por sus reflexiones, por sus ideas, por los proyectos en relación con el radioarte. A los organizadores, por todo el tiempo, los meses de dedicación que dieron de sí para hacer realidad esta mesa, a José Iges, a Natalia, a Hilda, a Antonio Tenorio y a todo el equipo de Radio Educación que ha hecho posible esta mesa de reflexión en torno al radioarte en la 10ª Bienal Internacional de Radio. Buen día a todos. Muchísimas gracias a los participantes en esta última mesa redonda de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Sin duda queremos seguirles escuchando. Muy interesante la mesa de hoy. Vamos a hacer un receso para continuar con el siguiente conversatorio. Muy buenos días.